una interrelación entre la política fiscal y la política monetaria. Específicamente, hay dos efectos de la política fiscal que pueden verse afectados en la política monetaria, y esta es la razón por la cual el ministro de Finanzas participa en la Junta Monetaria, porque de alguna manera él vela porque la política monetaria y la política fiscal tengan algún nivel de coordinación, de manera que puedan ayudar a evitar la desestabilización de la economía. Entonces, las dos variables monetarias sobre las cuales tiene incidencia la política fiscal son la tasa de interés y la inflación. La tasa de interés, porque lo que sucede es que la tasa de interés generalmente es el precio del dinero, ¿verdad? Entonces, generalmente una tasa de interés lo que va a reflejar es la relativa abundancia o escasez del dinero, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos una tasa cuando el gobierno adquiere mucha deuda, particularmente un gobierno como el de Guatemala, que en general es bastante buena paga, ¿verdad? Entonces, eso tiende a encarecer el precio del dinero. ¿Por qué? Porque muchos inversionistas van a preferir comprar deuda del Estado, deuda soberana, que es lo que se llama, que vender o meter su dinero a un mercado que es más volátil y más sujeto a posibles pérdidas, ¿verdad? Entonces, existe una relación ahí, y es por eso, esa es parte de la razón por la cual los parámetros de riesgo país que yo les comentaba, donde se establecen los niveles máximos de deuda, o no máximos, pero los niveles recomendables de deuda que un país de las características de Guatemala debería tener. Por eso es que esos parámetros recomiendan que el déficit y la deuda total de Guatemala no sobrepase cierto nivel, ¿verdad? Porque es lo que se estima que no va a tener un efecto sobre sobre la estabilidad y el mercado de dinero en Guatemala. Entonces, el primer lugar donde la deuda, donde la política fiscal interactúa con la monetaria es en la tasa de interés, específicamente cómo mueve la tasa de interés que paga el Estado a la tasa de interés de mercado, ¿verdad? En segundo lugar, el gasto de gobierno puede incrementar la inflación. Este es un caso que ya no ocurre, y en Guatemala, pues afortunadamente es algo que se tiene bajo control, pero en algunos países y en Guatemala incluso en los años 80 era permitido de alguna manera que la banca central le prestara al gobierno central. Y el mecanismo de ese préstamo era a través de emisión monetaria inorgánica, se llamaba el mecanismo. Pero básicamente se reduce a inyectar liquidez en la economía para satisfacer la deuda pública, ¿verdad? En Guatemala eso lo tiene prohibido hacer la Junta Monetaria. Eso se llama monetizar deuda y es algo que no está permitido. Pero, y esta es la razón por la cual el Estado, el gobierno central, se ve obligado a salir al mercado para financiar sus déficits, ¿verdad? Porque de lo contrario, nosotros podemos tener la inyección de dinero y liquidez en la economía sin que exista esa demanda real. Entonces, por así decirlo, toda la deuda pública aquí en Guatemala tiene que tener un respaldo real, y ese respaldo real está en que el mercado es quien lo financia, ¿verdad? Es decir, el Ministerio de Finanzas Públicas saca deuda a la venta,
y es en el mercado en que se compra y vende esa deuda. No sé si quedan claros esos dos puntos, compañeros. No sé si hay alguna duda al respecto. ¿Todo bien, Lick? ¿Ok? Muy bien, compañeros. Permítame. Bueno, y estos son los cálculos que son los que utilizamos en esta unidad. Si me permiten un momento, compañeros, solo voy a tratar de encontrar mi lapicero para que podamos ir revisando estos cálculos. Un segundo, compañeros, ya los veo. Bueno, compañeros, desafortunadamente no lo encontré, entonces lo vamos a ir revisando uno por uno, despacio. El primero es el resultado del ejercicio. Ese creo que queda bastante intuitivo, ¿verdad? De hecho, aquí podemos nosotros tomar el documento del Ministerio de Finanzas Públicas, donde podemos ver el resultado del ejercicio. El resultado del ejercicio es lo que se obtiene en el resultado presupuestario, ¿verdad? Es decir, es la resta de los ingresos menos los egresos, ¿verdad? Entonces, este es el resultado de los ingresos totales menos los egresos totales. Eso nosotros lo queremos calcular como un porcentaje del PIB. Entonces nos vamos a ir al 2021, por ejemplo, donde tenemos que el déficit presupuestal fue de 7,000 millones de quetzales, ¿verdad? Y queremos hacer un cálculo sobre el PIB. Permítame un segundo. Vamos a buscar en la página del Vanguard cuánto fue el PIB nominal. Compañeros, esto les va a servir para su trabajo de investigación. Entonces recuerden que
si buscan documentos en el Vanguard, los tienen que buscar aquí donde dice estadísticas macroeconómicas. Aquí buscamos actividad económica. Tomamos el Producto Interno Bruto anual. Tomamos cuentas nacionales, año de referencia del 2013. Y mm, ¿qué me está pasando? ¿Por qué no está aquí el PDF? Entonces, ok. Sí, entonces queremos sacar donde dice cuadros estadísticos detallados. Podríamos incluso sacar los cuadros estadísticos resumidos, que este es el que estaba buscando. Y podemos sacar este. ¿Con cuál de los dos PIBs vamos a trabajar estos indicadores, compañeros? Con el nominal, Lick. Exactamente, compañeros, con el nominal. Vamos a tomar aquí el PIB nominal. Tomar aquí el PIB nominal. Y vamos a ir haciendo aquí nuestra batería de indicadores. Entonces el resultado del ejercicio ya lo tenemos, ¿verdad? Resultado del ejercicio es los ingresos menos los egresos. Vamos a poner aquí el PIB nominal. Muy bien, ya tenemos este, ¿verdad? Ahora tenemos el déficit presupuestal como porcentaje del PIB. Entonces vamos a ver, como les digo, esta unidad en términos de cálculos es bien sencilla, porque es déficit a PIB. ¿Cómo se hace? Se divide. Aquí nos va a quedar un valor negativo, ¿verdad? ¿Cuánto nos queda, compañeros? Nos queda 1,17, ¿verdad? ¿Se recuerdan de cuánto fue el parámetro que habíamos platicado? Hablábamos de que el parámetro era más o menos el 2%, ¿verdad? Entonces, a la larga en la ejecución del 2021, cerramos dentro del nivel de aceptable. Por ejemplo, si tomáramos el del 2020, es donde vemos ese aumento marcado que vimos en la presentación. Por ejemplo, si nosotros tomamos aquí el valor de nivel 20, de 2020, perdón, tomamos el ejercicio acá, nos queda casi en 5% del PIB, ¿verdad?
2020. ¿Alguna duda de cómo se calcula este indicador, compañeros? Al parecer no, Lick. Ok. Muy bien. No, licenciado. Seguimos con la ejecución del presupuesto como porcentaje del PIB. Ejecución a PIB. ¿Cuál es la ejecución? Pues la ejecución solo es el gasto, ¿verdad? Entonces tenemos aquí los 90,000 millones de quetzales divididos dentro. Uy, perdón. Aquí tenemos la ejecución en 2020. El 2020 es un año bien atípico, ¿verdad? Como habíamos visto, Guatemala generalmente tiene una ejecución más baja que esta. Aquí la podemos ver en 2021. Ya se empieza a normalizar más a lo que venimos acostumbrados, ¿verdad? Luego nosotros tenemos la carga tributaria. La carga tributaria, como habíamos discutido, compañeros, se refiere a el valor de los ingresos, perdón, al valor de los ingresos. ¿Qué estoy haciendo aquí? Esto es el que tengo que inmovilizar. Así, al valor de los ingresos tributarios como porcentaje del PIB, ¿verdad? Entonces recuérdense cómo era el desglose que nosotros teníamos de los ingresos. Tenemos ingresos totales. Luego de eso tenemos ingresos corrientes. Y la gran mayoría de los ingresos corrientes son los ingresos tributarios. Entonces vamos a ver cómo está aquí. Entonces aquí tenemos nosotros la carga tributaria. Licenciado, perdone. ¿Sí? Es que me quedé un poquitito en donde hizo la ejecución del presupuesto. Uh-huh. ¿Qué gasto tomó? Perdone, si gasto total, gasto... Sería el gasto total. Gasto total. Sí. Perfecto. Muchas gracias. Fíjense que aquí les estoy dando una versión resumida de esto. Ustedes podrían hacer cualquiera de estos indicadores como porcentaje del PIB. Yo aquí les estoy dando, por así decirlo, los más comunes. Pero si, por ejemplo, ustedes quisieran hacer algún estudio sobre, qué sé yo, los ingresos corrientes como porcentaje del PIB, también lo podrían hacer, ¿verdad? Entonces, todos estos indicadores se calculan de la misma forma, ¿verdad? Pero sí, en este caso la ejecución va a ser la que trabajamos aquí, la vamos a trabajar del gasto total. Muy amable, gracias. Vamos a ver cómo quedó la carga tributaria subió este año, hubo un aumento bastante considerable en los ingresos tributarios, ¿verdad?
que probablemente fueron los que contribuyeron a reducir esta cantidad de deuda o de déficit como porcentaje del PIB. La última que vamos a ver la deuda total de gobierno. La deuda pública no se integra en este mismo cuadro. Por cierto, les voy a enseñar dónde ustedes pueden obtener este cuadro, porque seguramente que a quien le toque dentro de los grupos hablar de política fiscal lo va a necesitar, ¿verdad? Vamos a irnos al Ministerio de Finanzas Públicas. Y luego ahí nos vamos a ir a estadísticas financieras. Vamos a quedar aquí. La que estamos viendo es esta anual, la que estuvimos viendo hasta ahorita es esta anual del 2001 al 2021. Sobre ese documento hemos estado trabajando. Pero si queremos ver deuda, tenemos que ver el documento acumulado. ¿Por qué tenemos que ver el documento acumulado, compañeros? ¿Quién sabe? Porque la deuda pública viene acumulándose de los déficits anteriores. Es correcto, compañeros. Entonces, básicamente nosotros tenemos que encontrar cuánto es el monto acumulado de deuda. Permítame un segundo, compañeros, no me están llamando. Me disculpo, denme 2 minutos, compañeros.
Ok, compañeros, ya estoy de vuelta, disculpen. Permítanme un segundo. Aquí, creo que fíjense que aquí cometí un error porque este es el acumulado del mes. Hay que irnos a los archivos de deuda pública que están en transparencia. Este es. Les voy a pegar el link en el chat, compañeros, porque no es tan fácil de encontrar este como los otros. Aquí está, no lo vi. Situación de la deuda, ¿a quién le debemos? Bueno, entonces vamos a ver. Este no me gusta. Vamos a ver saldos de endeudamiento y vamos a ver saldos de deuda pública a 2021. ¿Por qué creen, compañeros, que no sería adecuado simplemente sumar todos estos déficits? Entonces, si yo tomo este resultado del presupuesto y lo sumo, vamos que le doy una suma acá. Y divido esto dentro del PIB. ¿Por qué creen que no sería acertado, compañeros? Nos quedaría una deuda pública del 25%. ¿Pero por qué creen ustedes que eso no sería lo acertado, compañeros? Que licenciado, no sé si estaré bien, pero me imagino que mientras más atrasada la deuda, en algún momento ya estará cancelada. Eso es uno, ¿verdad? Uno es que hay deuda que se va a ir amortizando, ¿verdad? Entonces los saldos se van disminuyendo. La otra es de que no toda la deuda, y esto esto solo sería como cuadrador, ¿verdad? Pero no toda la deuda sale de los mismos, no toda la deuda se hace con base a necesidad presupuestaria, ¿verdad? Hay veces que se adquieren algunos préstamos para situaciones puntuales sin hacer caso a si hace falta el financiamiento por parte de la necesidad presupuestaria, ¿verdad? Eh, Generalmente no es un caso común, pero podría darse el caso, por ejemplo, si hubiera algún préstamo que se obtiene con algún destino específico, ¿verdad? Después de que el proyecto de presupuesto haya sido hecho, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos el tipo de informe de la deuda pública, ¿verdad? Si nosotros lo vemos, por ejemplo, por tipo de deudor, nos va a sacar esto de acá. Si quieren lo vamos a ver en el PDF para que sea más legible. Entonces vemos que la deuda pública asciende a 11,000 millones de dólares, que esa es deuda externa. Deuda interna, que está denominada en dólares, son 524 millones de dólares, ¿verdad? Y aparte de eso, hay 85,000 millones de quetzales que están en deuda, 82,000 millones de quetzales que están denominados en quetzales, ¿verdad? Entonces, solo es de convertir estos saldos en
quetzales, ¿verdad? Ya que estamos trabajando aquí en quetzales. Entonces tenemos 11.907.15. Más 524 multiplicado por esta monto de acá. Me quedan 95.957.54 millones de quetzales. Eso es lo que yo tendría denominado en dólares, ¿verdad? Y luego yo tendría 85.000. Tengo 85.300, perdón, 835.18. Y esto, creo que esto le está haciendo falta, estos 22.000. A ver, 20. A ver si me cuadro. Suficientemente cerca. Bueno, entonces aquí tenemos nosotros ya nuestro cálculo, ¿verdad? Son estos 181.000 millones de quetzales. Eso es el total de la deuda pública. Esto iría acá. Y si realizamos nosotros el mismo ejercicio, podríamos hacerlo para 2020, ¿verdad? Porque aquí tenemos las cifras. Tenemos 10.000 acá. Tenemos 724 acá. Y tenemos 84. Y se va a utilizar este tipo de cambio.
Muy bien, entonces ahí ya tenemos la deuda pública como porcentaje del PIB. Finalmente, compañeros, vamos a ver la elasticidad de los ingresos tributarios, de la elasticidad tributaria. Una elasticidad no es nada más que un cálculo donde nosotros evaluamos la variación porcentual de un indicador dividido dentro de la variación porcentual de otro indicador. En este caso vamos a hacerlo con los ingresos tributarios dividido el PIB, ¿verdad? Es decir, cuánto creció porcentualmente los ingresos tributarios dividido dentro de cuánto creció porcentualmente el PIB. ¿Cómo lo vamos a hacer aquí, verdad? Nosotros tenemos los ingresos tributarios, hemos hecho todo el semestre cálculos de variaciones porcentuales, ¿verdad? Entonces, si nos recordamos, este dividido este menos 1. Dice que los ingresos tributarios variaron 29%. Y el PIB sería 2021 dividido 2020 menos 1. Hubo una variación del 10%. Recuérdense que aquí, como ambos factores son nominales, tendríamos que, por eso es que tenemos un crecimiento más grande que el reportado, ¿verdad? Y entonces, si nosotros dividimos esto, nos queda una elasticidad tributaria de 2.68. ¿Qué significa eso? Que por cada quetzal que creció el PIB, los ingresos tributarios crecieron 2.68 quetzales. Idealmente, en la situación en la que Guatemala se encuentra, donde la carga tributaria es tradicionalmente baja, nosotros queremos tener una elasticidad tributaria elástica, es decir, superior a 1, ¿verdad? Y luego, conforme vayamos alcanzando un nivel de equilibrio, que esa elasticidad tributaria se vaya acercando al 1, ¿verdad? De tal forma que crezcan los ingresos del gobierno a la par del PIB. Esto permite minimizar los efectos de la deuda y minimizar los efectos de los déficits, ¿verdad? Porque nos permite simplemente hacer el cálculo o por así decirlo, que la deuda vaya siendo cubierta por ese crecimiento que vamos teniendo en el PIB, ¿verdad? Pero como les decía, este es quizás el indicador más complejo y para este siempre van a necesitar tener por lo menos 2 años de datos. Entonces, aquí, así como acá, van a tener la elasticidad, como les decía, ¿verdad? La variación porcentual de los ingresos tributarios, de acuerdo a la fórmula que hemos visto en clase, ¿verdad? Y la variación porcentual de el PIB. Y después dividimos esa variación porcentual de los ingresos tributarios dentro de la variación porcentual del PIB y vamos a observar si esa variable es elástica o inelástica, es decir, si crece más rápido o más lento que el PIB. ¿Se comprendió esa última variable, compañeros? Adelante, Carlos. Aló, buenas tardes, licenciados. Solo con... ¿Sí me escucha? Es que Sí, como que lo tengo escucho, como- dale. bueno, listo. Fíjese que mi consulta es, yo, o sea, sí, no le puedo decir no entendí, ¿verdad? Perdón, Carlos, no sé si se le cortó, no sé si me puede plantear su duda más específica. Creo que tiene problemas de conexión, Lick. Sí, Luis. Lick, de eso nos va a dejar un ejercicio, ¿verdad?
Sí, solo que el ejercicio práctico ya no les va a entrar a la zona. Como les digo, yo se los voy a subir y ustedes van a hacer la práctica y después, antes del final, yo les voy a subir la resolución para que ustedes estudien. Ya es rico. Adelante, Carlos. Ay, sí, es que este es... Licen- Perdón. Sí, Carlos, adelante. Licenciado, buenas noches. Solo con una consulta yo también, solo con el punto anterior en la deuda pública. Ajá. En ese me quedó un poquito de duda porque hasta abajo del cuadrito donde tomó los datos para multiplicarlos por el tipo de cambio había uno que decía deuda pública, creo que decía, y ese no lo tomó, ¿verdad? Sí, no, este no. Fíjese que este cuadrito, a este se refiere usted, ¿verdad? Sí, al último, cabal. Exacto. Fíjese que Ese no este de se toma acá, entonces. no, esta es la acumulación de toda la deuda pública en dólares, solo que aquí, por eso me quedé leyendo el número 4, porque aquí la aclaración le dice que no utilice el tipo de cambio de referencia, que es el promedio del mes, sino el tipo de cambio de cierre del mes. Entonces eso va a causar alguna variación. Por eso es que a mí me quedó como 23,000 y pico. Ah, ya. Porque, por ejemplo, si uso este dividido mire, me queda 23,500. Pero aparentemente el tipo de cambio de cierre estaba, no sé si apreciado o depreciado, pero la cosa es que reducía reducía ese valor, ¿verdad? Entonces, seguramente que estaba como en 780. Vamos que este dividido 7.8. Pues sí, ahí va viendo cómo va reduciendo, ¿verdad? Muy bien, licenciado. Sí, esa era mi única duda, entonces. Muchas Sí, gracias. este de acá es la sumatoria. Adelante. Adelante, Lorena. Gracias, Luis. ¿Es la sumatoria de las deudas lo que tomó? Sí, es correcto. Aquí, miren, tenemos deuda externa que está en dólares, la interna que está en dólares y la interna en quetzales. Muchas gracias. Adelante, Carlos Acosta. Celix, solo con una consulta con respecto a lo de las zonas. Ahorita ahí no van a haber laboratorios ni trabajos que van a hacer sumatoria a la zona. Sí, va a haber uno más que se va a entregar el otro miércoles. Ah, ok, gracias. Muy bien, compañeros. No sé si hay alguna otra duda. Pues sí, adelante, Carlos Chávez. Ay, sí, se me fue mi señal. Mire, es que mi duda es de que yo sí le entendí de dónde vienen los datos, pero se me hace un poquito enredado sobre qué documentos, vamos a tener un documento, desarrollar esto, o son los que usted está obteniendo de estas páginas, ¿verdad? No, mire, en el final usted va a tener en el final yo no le puedo pedir que usted salga a buscar documentos, ¿verdad? Entonces todo lo que usted va a necesitar para efectuar sus cálculos va a estar en la pregunta de examen, ¿verdad? Usted no necesita ningún documento externo para resolver el final. Sin embargo, para su tarea, su trabajo en grupo, ahí sí como es, al final ustedes tienen que escribir un análisis sobre la realidad de Guatemala, ¿verdad? Ustedes tienen que ir a conseguir esos datos y, como les decía, ¿verdad? Si son datos de política fiscal, los van a conseguir en el Ministerio de Finanzas. Si son sector externo o PIB en el Banguat, y si son de inflación o desempleo en el INE. Ok, muy bien. Y esta parte de ¿cómo se llama? Del desarrollo de este ejemplo que usted está haciendo, irá a ser compartido, ¿no, verdad?
Sí, yo se los puedo compartir, no hay problema. Solo para aclarar mi duda, o sea, yo veo que las fórmulas, como usted dijo, pues no son muy complicadas, pero ¿qué datos son los que se marcan para ir a obtener los resultados? Es mi duda nada más, fíjese. Sí, mire, como le digo, son bastante sencillos, pero sí, yo le comparto Ujú. el documento, no hay ningún problema. Mire, los cálculos en esta unidad son bien sencillos, incluso el de elasticidad, ya cuando uno lo descompone la fórmula en sus partes, también es bien sencillo, ¿verdad? Sí, es para como tener el detalle y saber bien tomar los datos, nada más, ¿verdad, Lico? Sí, cabal, seleccionar la data correcta. Muy bien, Gracias, compañero. hermano. Entonces yo les voy a compartir esto. Que pasen feliz noche, compañeros. Ya me tengo que pasar al otro salón, pero que descansen y nos platicamos el día de mañana. Buenas noches, Lick.